Shall we pray? Vamos a orar. We thank you, Heavenly Father, for the blessing of your amazing grace. Te damos gracias, Padre Celestial, por la bendición de tu maravillosa gracia. And again, we ask that you would bless our minds to know the truth. Y nosotros te pedimos que bendigas nuestras mentes para conocer la verdad. Touch our hearts with your wonderful love. Toca nuestros corazones con tu maravilloso amor. And enable us to serve you in the world that we live. Que podamos servirte en el mundo en el que vivimos. And we ask in Jesus' name. Le pedimos en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Okay, so we've started our class talking about the origin of man. Empezamos nuestra clase hablando acerca del origen del hombre. Where does man come from? ¿De dónde viene el ser humano, el hombre? Well, he says that he was created after the image of God. Yes. Okay. Yep. Sí. Good. Bien. So we move from the origin to the nature of man, Entonces nos movemos de la naturaleza al origen del hombre. and we talked about the parts of what it means to be a human. Y hablamos de las partes de lo que tiene que ver con ser humano, con el ser humano. So we have a body, Así que tenemos un cuerpo. and what else? ¿Qué más? There's like spirit, Spirit, soul, soul, alma, heart, right? corazón, Mind. mente. So we say that humans are body and soul, Entonces dijimos que los humanos están compuestos por cuerpo y alma. two parts, but the relationship between them sometimes is complicated. Dos partes, pero la manera en que estas se interrelacionan es a veces complicada And very mysterious. y muy misteriosa. And then we talk about the image of God. Y luego hablamos acerca de la imagen de Dios. And we typically talk about the image of God as knowledge and righteousness and holiness. Y típicamente hablamos de la imagen de Dios en el conocimiento, justicia y santidad. And remember in the story of Genesis, when God creates everything, what does he say? Y recuerden en la historia de Génesis, cuando Él crea todo, ¿qué es lo que dice? Like when he creates the light, what does he say? Cuando Él crea la luz, ¿qué dice? He's good. Dice, And he que fue just, bueno. he just speaks it, correct? Luego, Let there be light, let there simplemente lo be dice. the land, let there be the oceans, and so forth. Que haya luz, que haya tierra, que haya los océanos y todo lo demás. What's the difference between creation of everything else and then humanity? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia entre la creación de todo lo demás y la creación de la humanidad? Hagamos. It says that let us, the Bible says let us. Yes. Yeah. No solamente lo habló, pero la hizo con la mano. That he did not just speak about it, but he actually formed it with his hand. Okay. Yeah. He said, let us make man according to Good. our So likeness. God has a conversation and God gets his hands dirty. Dios tiene una conversación y Dios ensucia las manos. And who do we say is the let us? ¿Y quién dijimos que era el hagamos? The angels? Angels? Dijimos que los ángeles, Okay, good. The la Trinity. Trinidad. Muy bien. And then we talked about last night the unity of the human race. Y anoche hablamos acerca de la unidad de la raza humana. That all of us are unified in our humanity. Que todos estamos unificados en nuestra humanidad. So we talked about there being one human race, Hablamos de que hay una sola raza humana, different ethnicities and tribes and languages, de diferentes tribus, naciones, pueblos, but we're all one. pero todos somos uno. And the most important way in which we know that we're all one is that we are all equally sinful. Y la manera más práctica es que sabemos que todos estamos unidos, es que todos somos pecadores. Then last night we concluded by talking about the covenant of works. Y anoche terminamos hablando acerca del pacto de obras, That's the relationship that God had with Adam in the garden. la relación que Dios tenía con Adán en el jardín. And how do we know there's a covenant in the garden if the word covenant is not used? ¿Y cómo sabemos que hay un pacto en el jardín si la palabra pacto no se utiliza? Los elementos del pacto se miran ahí. The elements of a covenant are present. Okay, are good, present. good. So remember I said if it walks like a duck and it quacks like a duck, it is a duck, Entonces, como le right? dijimos anoche, si camina como pato y hace pato como pato, entonces es un pato. So all the things that make a covenant are there in the garden. Entonces todas las cosas que forman un pacto And están ahí en el jardín. And why do we use the term covenant of works, not covenant of grace? ¿Y por qué utilizamos el término pacto de obras y no pacto de gracia? What's the difference? ¿Cuál es la diferencia?
el pacto de obras nos lleva al pacto de gracia. Because the covenant of works take us to the covenant of grace, she says, So, okay, A so, llevarnos a Cristo. to take us to Christ. Obras, okay. a que no podemos cumplir la ley. Because we cannot fulfill the law aside from Christ. Yep, amen, amen. So Romans chapter 5, Sí, Romanos capítulo 5, last night we looked at Romans 5 and it said that Adam was a type of Christ. hablamos de que Adán era un tipo de Cristo And so Adam was a federal head, y que Adán era la cabeza federal, just like Christ is. así como Cristo lo es. Adam failed, Christ obeyed. Adán falló, pero Cristo obedeció. So tonight I want us to focus on two topics, Esta noche quiero que nos enfoquemos en dos temas, the fall and sin of man, la caída y el pecado del hombre. and then we'll talk about the freedom of the will. Y vamos a hablar acerca de la libertad de la voluntad. Okay, so let's first of all take up the fall and sin. Así que primero vamos a hablar acerca de la caída y el pecado. And like I've been doing, I'm going to start with a few Reformation confessions of faith, Y como lo hemos estado haciendo, voy a empezar con algunas confesiones reformadas de fe. and then we'll come to some Bible Y passages. luego vamos a ir a algunos pasajes de la Biblia. So, when we talk about the creation and the fall of man, sometimes we talk about it in terms of the height and the depth of man. Cuando hablamos de la caída y la creación del hombre, a veces hablamos de la altura y la profundidad del hombre. So, the height of his dignity in the beginning, El corazón o la altura de su dignidad al principio and then the depth of his misery. y la profundidad de su miseria después. So, we transition from that height, image of God, covenant, now to the depths. Así que transicionamos de la altura de la imagen de Dios y ahora vamos hacia lo profundo. So, if you could pull up, please, the Belgic Confession of Faith, Article 14. Y si pueden buscar la confesión belga y artículo 14. It's not Ligonier, right? Is that where you found it? Empiezo son random website. Oh. brca.org. Oh. Artículo 14 de la confesión belga. Okay. Okay. This article starts off with, again, the height of our dignity. Este artículo empieza nuevamente con la altura de nuestra dignidad. We believe that God created man from the dust of the earth. Creemos que Dios ha creado al hombre del polvo de la tierra He made and formed him in his own image and likeness. y lo ha hecho y formado según su imagen y semejanza. And he was able, by his own will, to conform to the will of God. Pudiendo con su voluntad convenir en todo en todo con la voluntad de Dios. But then we read about the temptation and the fall. Pero luego leemos acerca de la tentación y la caída. And the article says, but when he was in honor, he did not understand it and did not recognize his excellence. Y luego dice que cuando él estaba en honor, él no reconoció su altura y su excelencia. But he subjected himself willingly to sin and consequently to death and the curse. Pero él se sujetó a sí mismo a la muerte y por tanto al pecado y por tanto a la muerte, que era la maldición. Lending ear to the word of the devil. Prestándole oído a las palabras de la serpiente, del diablo. So, before we even say anything about the fall and sin, I want to ask about the historicity of this. Antes de hablar de la caída y del pecado, quiero preguntar acerca de la historicidad de este evento. So, did this really happen? O sea, en realidad sucedió esto, es la pregunta. Was there a real Adam? ¿Existió realmente una persona llamada Adán? Or is he a parable? ¿O es una parábola? Was there a real garden? ¿Había un jardín real? Real snake? ¿Una serpiente verdadera? Tree? ¿Un árbol? Fruit? ¿Fruta? Apple or pomegranate? ¿Manzana o granadina? So, Adam is described as an historical person. Así que Adán es descrito como una persona histórica. We read about him in various genealogies in the Bible. Leemos de él en muchas genealogías en la Biblia. Genesis 5, First Chronicles 1, Génesis 1, Primera Crónicas 1 and Luke chapter 3. y Lucas capítulo 3. So, Old and New Testaments,
assume that he is an historical person who has a genealogy. Todos los testamentos asumen que es una persona real que tiene una genealogía. Did Jesus assume that Adam was a real person? Jesús asumió que era Adán una persona verdadera. So read next. He says that he didn't assume, but he knew. O sea, que él no lo asumió, Yeah. pero él lo sabía. Yeah. So Matthew 19 and Mark 10, Jesus speaks about Adam. Mateo 19 y Marcos 10 hablan que existía un hombre llamado Adán. And Rabbi Saul, or the Apostle Paul, Y el rabino Saulo, el apóstol Pablo, he also presupposes that Adam was a real historical person. él también presuponía que Adán era una persona genuina e histórica. So Romans 5, like last night. En Romanos 5, como vimos anoche. In 1 Timothy chapter number 2, he says the same thing, that Adam was a real historical person. Y what was the best chicken? Primero de Timoteo. Primero Timoteo. Yeah. First Timothy. Yeah, 1 Timothy. Yeah. Yeah. So I don't think this is translated into Spanish, but it's a Dutch book. No sé si se puede traducir al español, pero es un libro de Holanda. But it's also in English. Pero también está en inglés. And it's by a Dutch theologian. His initials are JP, and his last name is Versteeg, Versteeg. Y ahí existe el teólogo J.P. Versteeg, que escribió este libro. Versteeg, but Versteeg is the Dutch. Versteeg. And it's called Adam in the New Testament. Y se llama Adán en el Nuevo Testamento. And it's all about this very idea of was Adam a parable or was Adam a real human being? And yes, he's a real human being. Y la idea de su libro era, bueno, demostrar si Adán era una parábola o si era realmente una persona que existió. So back to the story. It was from that height of creation that Adam fell. Nuevamente fue a partir de la creación que Adán cayó. He was the crown of God's creative works. Él era la corona de toda la creación de Dios, He was the only creature made in God's image. la única criatura hecha a la imagen de Dios, He was the one to whom God gave dominion, a quien Dios le dio dominio, the one to whom God made a covenant, or with whom God made a covenant, con quien Dios hizo un pacto, and he broke the covenant. pero rompió el pacto. So that's why it says he was in honor, yet he did not recognize his excellence, and he fell. Por eso dice que él estaba en honor, pero que él no reconoció su excelencia y por lo tanto cayó. So he fell into what? ¿Cayó en qué? When we say the fall, what do we mean by Cuando that? hablamos de la caída, ¿de qué estamos hablando? Disobedience. Mhm. ¿Sí? So, but Adam fell. What did he fall into? Pero Sin. Adán Into sin. cayó y ¿a qué cayó? Al pecado. Into sin. Get the sunglasses on. Sunglasses, right? Ponete los lentes. Thug life over there. Thug life, right? Vida de cholo. So, yeah, do the cholo walk, you know? Cholo. Yeah. Cholo reformado. Sin is lawlessness. El pecado es injusticia. The Apostle John tells us this. Sin is lawlessness. El apóstol Juan nos dice esto que es injusticia. So sin is the absence of lawfulness. El pecado es la falta de justicia. Sin is the absence of obedience. El pecado es la ausencia de la obediencia. So is sin a substance? Is it a thing? ¿Será que el pecado tiene sustancia en sí mismo? ¿Es algo en sí mismo? Is it actually something that takes up space and has mass and quantity? ¿Es algo que usa espacio y que tiene una masa que se puede calcular o cuantificar? No. Se ve su efecto. But we can see its effects. Yes. Yes. So sin is not a substance. El pecado no es una sustancia, It's a negation, es la negación and it's a negation in relationship to God. o la ausencia en relación a Dios. God called Adam to be obedient, and he did the opposite, A Dios llamó a Adán para que obedeciera y él hizo lo opuesto. and that's lawlessness. Y eso es injusticia, eso es pecado. And so God reckons him or imputes to him this concept of sin. Y Dios le imputa a él este concepto de pecado.
So remember from last night that Adam, at the height of creation, was put through a trial of the commandment of life. Recuerden que de anoche estamos hablando que él fue puesto a través de una prueba en el mandamiento de la vida. That he could have had even higher life than the life he had in the garden. Que Adán podría haber tenido una vida mayor que la que tenía ya en el jardín. And so when the confession says that he did not understand this, Y la confesión dice que él no entendió esto. the author is using it in the sense of he didn't embrace that this was true of himself, El autor utiliza esto como que él no abrazó la idea que esto era genuino en sí mismo, which would have enabled him to obey the commandment and reject the temptation. lo cual le hubiera permitido que él obedeciera el mandamiento y sobrevivir o pasar la prueba de la tentación. It's also important to realize that the Roman Catholic Church has a certain understanding of this as well. Y también tenemos que saber de que la Iglesia Católica Romana tiene su propio entendimiento de este tema. They say that Adam was deficient in knowledge, Ellos dicen que Adán era deficiente o le faltaba conocimiento, that he had like a lower knowledge, a knowledge of earthly things, que tenía un conocimiento inferior, un conocimiento de cosas terrenales, but it wasn't made with a higher spiritual knowledge. pero no le fue dado un conocimiento espiritual más alto. And so God created him in his image with this lower understanding. Entonces Dios lo crea a su imagen con un entendimiento inferior. And then God added what's called in Latin donum superadditum. Y luego Dios le agrega a él lo que se llama en latín dono superlatis, It's like an extra gift. como un regalo extra. That's not what the confession is saying. Pero eso no es lo que dice la confesión. It's saying that he didn't embrace his dignity and obey God, La confesión dice que él no abrazó su dignidad para obedecer a Dios, because he was made with all that he needed to obey God. porque él fue creado con todo lo que necesitaba para poder obedecer a Dios. So he knowingly and he willingly subjected himself to the words of the devil. Entonces él muy conscientemente y de su propia voluntad obedeció al diablo. And because of his willful transgression, he suffered the consequences. Y por su transgresión, pues sufrió las consecuencias. The day that he ate, he would surely die. El día que comió, pues el castigo era que iba a morir. And he separated himself from God, who was his true life. Y se separó completamente de Dios, quien era su verdadera vida. Now, back to that, back to the confession, Belgian Confession 14. Regresamos al artículo 14 de la Confesión Belga. So notice what it says about the depths of human depravity. Veamos lo que dice acerca de la profundidad de la depravación humana. So he corrupted his entire nature. Él corrompió toda su naturaleza. He made himself guilty and subject to physical and spiritual death. Él se hizo culpable y se hizo sujeto a la muerte física y espiritual. And so he became wicked and perverse and corrupt in all his Él ways. se volvió malvado y pervertido en todos sus caminos. And he lost all of his excellent gifts that he received from God. Y perdió todos sus regalos excelentes, sus dones excelentes que había recibido de parte de Dios. He retained none of them except for small traces, Y él perdió prácticamente todos excepto por algunos rastros, which were enough to leave him inexcusable. que era suficiente para que lo dejaran sin excusa. But then notice that in that confession it says this. Pero dése cuenta que en la confesión dice lo siguiente: It says, all the light in us is turned to darkness. toda la luz en nosotros se ha tornado a tinieblas. As the scripture teaches, Como enseña la Escritura, and this is John, Gospel of John chapter 1, y ese es el Evangelio de Juan, capítulo 1, the light shone in the darkness, and the darkness did not receive it. la luz resplandeció en las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Here, it says here, John calls men darkness. Y aquí Juan llama a los hombres tinieblas. So he was separated from God. Ellos fueron separados de Dios, He corrupted his whole nature. corrompió toda su naturaleza, Adán, He died bodily and spiritually, murió físicamente y espiritualmente, and his understanding was darkened. y su entendimiento fue entenebrecido. So it's a really happy confession of faith. Es una confesión de fe muy alegre, Okay, but that's the human predicament. pero ese es el predicamento humano. Also, if you could find the canons of Dort, También se pueden encontrar los cánones de Dort, and we'll look at the third and fourth
point, point, Vamos a ver point 3/4. Not sure what it's called there. El punto número 3, Article 1. artículo 1. Yep. Right, yeah, there you go. So listen to this. Escuchen esto. However, rebelling against God at the devil's instigation and by his own free will, La rebelión contra Dios es la instigación de Satanás contra la propia voluntad de Dios. he deprived himself of these outstanding gifts. Cuando Adán pecó, se privó de todos estos regalos maravillosos que había recibido. And that's speaking about the image of God, knowledge, righteousness, holiness. Y está hablando de la imagen de Dios, la justicia, la santidad. Rather, in their place, he brought upon himself, and then notice the list: Y en lugar de esto, dése cuenta de lo que dice la lista. blindness, Trajo ceguera, terrible darkness, terrible oscuridad, futility, futilidad, distortion of judgment in his mind. la distorsión del juicio en sus mentes. So all that stuff is his mind. Todas esas cosas en su mente. Perversity, defiance, and hardness in his heart and will, Perversidad y dureza de corazón y voluntad. and impurity in all his emotions. Y finalmente impureza en todas sus emociones o sus afectos. So his mind, his will, his affections. Así que su mente, su voluntad y sus afectos, So all the parts of the human soul todas las partes del alma humana, are touched by sin. han sido tocadas por el pecado. So this is where we get the concept of total depravity. De aquí viene el concepto de la depravación total. Okay, are you familiar with that term? ¿Están familiarizados con Thug ese life. I know término? Mr. Thug Life is Senor Thug Life over Yo here. sé que el amigo aquí sí lo tiene. Total depravity. What does that mean? La depravación total, ¿qué significa eso? Es incapaz El man is unable de a sí mismo de To save venir himself. a Dios en su propia fuerza. to come to God in his own, by his own strength. Okay. So when we say that human beings are totally depraved, Cuando decimos que los seres humanos están Ah. totalmente depravados, how much of their human being is tainted by sin? ¿cuánto de su ser humano ha sido dañado por el pecado? ¿Ah? Completely. Yeah. Is there any part of the human mind or soul, body, spirit that is somehow free from sin? ¿Hay alguna parte del ser humano, mente, alma, corazón, que esté libre de este pecado? Is the inability to be unsin. Now, does total depravity mean that every human being is La depravación total significa commits all the same sins? que todos los seres humanos pecan igual. No. Does it mean that every human being is as bad as they possibly could be? ¿Será que significa que todos los seres humanos son tan malos como pueden ser? No. 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 But every human being has the potential Pero cada ser humano tiene el potencial to be as bad as 10,000 Hitlers combined into one. de ser 10.000 Hitlers combinados en uno. Or pick your favorite bad guy. O escoja su chico malo favorito, su villano favorito. Okay? Let's also turn back to the Belgic Confession, Article 15. Vamos ahora a la confesión belga, el artículo 15. So those two confessions that we just read talk about depravity, the fall and depravity. Esas dos confesiones que acabamos de leer hablan acerca de la depravación. De And then la this depravación total. Belgic Article 15 talks about original sin. Y el artículo 15 habla acerca del pecado original. And it begins, we believe that by the disobedience of Adam, original sin has been spread through the whole human race. Dice, si creemos que por la desobediencia de Adán el pecado original se ha extendido a toda la raza humana. So why do we say that Adam's sin in the garden is original sin? ¿Por qué decimos que el pecado de Adán en el jardín es el pecado original? Because he was the first human. Porque él era el primer humano. Okay, that's part of it. Eso es Good. parte de eso, sí. Part of it. But more than just that, he was the first person to sin. Pero más allá de que él fuera la primera persona en pecar, It's a way of describing that he's the origin of sin. es una manera de describir que él es el origen del pecado. He's the source of all other sins. Él es la fuente de todos los demás pecados.
That's why the next line of the confession says, it is a corruption of all nature, Por eso es que la siguiente línea de la confesión dice que es la corrupción de la naturaleza, an inherited depravity which even which even infects small infants in their mother's womb. Yep. y la extensión de ese pecado aún afecta a pequeños bebés en el vientre de su madre. And the root which produces in man every sort of sin. Y la raíz de eso produce toda clase de pecado. So his sin is passed down to everybody else. Así que ese pecado de él ha sido pasado a todos los demás. So his sin is the origin of our sin. Así que su pecado es el origen de nuestro pecado. It's called here inherited depravity. Se llama aquí depravación heredada. It's so vile and enormous in God's sight Es tan vil y horrendo delante de Dios that it is enough to condemn the human race. que es suficiente para condenar a la generación humana. So think about that. That one sin is enough to condemn the whole human race. Piensa en eso, que un solo pecado es suficiente para condenar toda la raza humana. So I'll mention this in a few minutes, but don't forget what we said last night about Romans 5. Voy a mencionar esto en unos minutos, pero no se olviden de lo que hablamos ayer en Romanos capítulo 5. That all die because all sinned in Adam. Que todos mueren porque todos pecan en Adán. So we'll come back to that. Vamos a regresar a eso. Now, the confession here describes the results of original sin in us. Ahora la confesión describe los resultados del pecado original en nosotros. So in the same way that humanity was made in God's image, De la misma manera que la humanidad fue creada de imagen de Dios and that every aspect of his being was good, righteous, and holy, y cada aspecto de su vida era justo, bueno y santo. by original sin, we are now completely corrupt in every aspect of our being. Por el pecado original ahora estamos corrompidos en cada aspecto de nuestro ser. And so that's why it calls it an inherited depravity. Y por eso se le llama una depravación heredada. John Calvin called it a hereditary taint. Juan Calvino le llamaba una mancha hereditaria. Even little helpless babies are included in the tragedy of Adam's sin. Aún bebés indefensos están sumergidos en esa tragedia del pecado. That sounds En el vientre de la madre. En el vientre de la madre. that sounds really harsh, doesn't it? Suena muy malo eso, ¿no? Calvinists are hardcore. Calvino es... But where do we get that? Where do we get the idea that little babies are sinners? Pero ¿dónde tomó la idea de que bebés eran pecadores? Where in the Bible could we go to show that? Psalm 51. ¿Dónde en la Biblia Good. podemos ver eso? Good. Salmo capítulo 51. Psalm 51, verse 5. Salmo 51, versículo 5. David says, "Behold, I was brought forth in iniquity, and in sin did my mother conceive me." David dice que en pecado me concibió mi madre. So in the church that I serve, En la iglesia en la que sirvo and in the churches that we're a part of, y en las iglesias de las que formamos parte, we trace our heritage to the Dutch Reformation. pasamos nuestras raíces hacia la reforma holandesa. And every time we baptize an infant, we say this. Y cada vez que bautizamos a un infante, a un bebé, decimos lo siguiente. Sorry to all the Baptist brothers and sisters. Lo siento, hermanos bautistas. We, with our children, are conceived and born in sin, Nosotros con nuestros hijos estamos concebidos y hemos nacido en pecado. and therefore are children of wrath, Y por lo tanto somos hijos de ira. so that we cannot enter into the kingdom of God except we are born again. Por lo tanto no podemos entrar en el reino de Dios a menos que nazcamos nuevamente. Our children are without their knowledge, Nuestros hijos están sin el conocimiento, partakers of the condemnation in Adam. tomando parte de la condenación con Adán. So when we were born corrupt, Así que cuando nacimos corruptos, because we were conceived in corruption. porque fuimos concebidos en corrupción. And this corrupt nature is a disease Y esa naturaleza corrompida es una enfermedad that causes us to commit sins, actual sins. que nos causa cometer pecados reales. So you probably have heard the little conundrum: are we sinners because we sin, or do we sin because we're sinners? Tal vez han Right? oído esta paradoja de somos pecadores porque pecamos o pecamos porque somos pecadores. Which one? ¿Cuál es la que somos? Porque somos pecadores. We sin because we're sinners. Yes, amen. Sí, amén. Yeah, yeah. All right.
You guys are doing good. You're doing good. Entonces, lo están haciendo muy bien. The relationship between original and actual sin is like the roots of a tree. La relación entre pecado original y nuestros pecados es como las raíces de un árbol. So when the roots go bad, the branches, the leaves, and the fruit go bad as well. Cuando las raíces están mal, pues el tronco, las ramas, las hojas están mal. The root is the source of the life and health of the tree. La raíz es la fuente de la salud del árbol. And it's the same with us. Y es lo mismo con nosotros. Original sin is our root. El pecado original es nuestra raíz. Our daily sins are the fruits. Y nuestros pecados de diario son los frutos. And that's why we say that that Adam's original sin is so violent and enormous in God's sight Y por eso decimos que el pecado de Adán es tan horripilante, es tan repugnante delante de los ojos de Dios, that it is enough to condemn the human race. que es suficiente para condenar a la raza humana. So this one sin alone, Este pecado único, because it was Adam's transgression of the covenants in the garden, ya que fue la transgresión de Adán en el pacto, all humans are therefore born condemned before God. de ahí todos los seres humanos han sido condenados. And that's why Paul says that we were by nature children of wrath, Y de ahí donde el apóstol Pablo dice que éramos por naturaleza hijos de ira, and that we were hostile to God, Romans 8. que éramos hostiles hacia Dios. Romanos capítulo 8. Okay, let's go back to the canons of Dort. Ahora regresemos a So- los cánones de Dort. I'm going to switch back and forth a little bit here. Vamos a estar, The same point 3, vamos a ver el punto 3. and then scroll down past all the articles to the rejection of errors, number 1. Vamos al rechazo de los errores. Después de pasar todos los puntos, el rechazo de los errores es el punto número 1. So the canons of Dort were written by Reformed Christians across Europe. Los cánones de Dort fueron escritos por teólogos reformados alrededor de Europa Against the followers of Jacob Arminius. Contra los seguidores de Jacobo Arminio. So this is where we get the Calvinist versus Arminius debate. Aquí es donde sale el debate entre calvinistas y arminianos. So look at, again, point 3, rejection number 1. Miren el punto 3, el rechazo número 1. So having set forth the orthodox teaching, the synod rejects the errors of those Habiendo expuesto la enseñanza ortodoxa, el sínodo rechaza los errores de aquellos who teach that it cannot be said that original sin in itself is enough to condemn the whole human race. que enseñan que propiamente hablando no se puede decir que el pecado original sea suficiente en sí mismo para condenar a todo el género humano. So that was the position of at least some of the Arminians, Esa era la posición de por lo menos algunos de los arminianos, that Adam's one sin wasn't sufficient to condemn everyone. que el pecado que cometió Adán no era suficiente para condenar a todos los demás. But the Reformed forefathers said this. Pero los padres reformadores dijeron lo siguiente. They contradict the apostle, Bueno, contradicen al apóstol so Romans 5. en Romanos capítulo 5. Sin into the world through one man, El pecado entró a la humanidad por medio de un hombre and death through sin. y la muerte a través del pecado. And in this way, death passed to all because all sinned. Y de esta manera la muerte pasó a todos porque todos pecaron. So you can see those other verses there as well. But that's the big idea, is that Adam's one sin has brought death to all people because all people sinned in Adam. Pueden leer los versículos después, pero la idea es esa, que todos han pecado porque la muerte entró por medio del pecado de Adán. So we're getting an idea here that human beings are pretty sinful. Aquí tenemos la idea de que los seres humanos son Right. bastante pecadores. But we hear songs like this on the radio every day. Pero escuchamos canciones como la siguiente todos los días en la radio. And I'll just quote a song. Y voy a hacer referencia a una canción. I'll show you all the beauty you possess Te voy a mostrar toda la belleza que tienes, if you only let yourself believe si solamente puedes creer that we are born innocent. que hemos nacido inocentes. What was that? Is that Austin? Joel Austin? No, Joel Austin. I don't think he sings. No creo que cante Joel Austin. Perhaps I'm sure some church somewhere has sung this song. Sé que alguna iglesia en algún lugar ha cantado esta canción. So one of the problems with our culture is that Uno de nuestros problemas con nuestra cultura es que
we don't want to be honest with ourselves. que no queremos ser honestos con nosotros mismos. We don't want to face the facts of who and what we really are. No queremos enfrentarnos a los hechos de quiénes somos realmente. And songs like this delude us with upbeat, positive self-help. Y lo que hacemos es engañarnos a nosotros mismos con autoayuda. Instead of encouraging us to look into the mirror En lugar de animarnos a vernos al espejo and acknowledge that we're a mess y reconocer que estamos rotos, and that we're sinners. que somos pecadores. We still think of ourselves as existing at the height of glory. Todavía pensamos que estamos en ese nivel alto de gloria. But the harsh reality is that Adam has plunged us into sin. Pero la realidad dura es que Adán nos ha llevado arrastrados hasta el fondo del pecado. He willfully sinned, and we therefore are depraved. Él pecó voluntariamente y nosotros por lo tanto somos depravados. And so because of our first father's sin, Ya que nuestro primer padre pecó, we are now born in sin. ahora nosotros hemos nacido en pecado. We're not born innocent. No hemos nacido inocentes. And that's what we call the doctrine of original sin. Y por eso es que llamamos al pecado original. And that original sin causes us to be sinners, not just by nature, but also in action. Y el pecado original no solamente nos hace pecadores en naturaleza, pero también en acción. Okay, I'll just pause quick. Any questions so Voy a far? pausar aquí. ¿Algunas preguntas a este momento? Vamos a mirar también la relación Quizás que mi problema del es pecado original, no solo con la raza humana, sino con la creación. The relationship of original sin not only to human race but also to creation. Are we going to look at that topic? I wasn't planning to, but Romans 8, you mean? No, in Romans 8? Romanos capítulo 8 dice. Yeah? ¿Sí? How about original sin No with, estaba planeando. Pero original sin with free will? Yeah, I'm coming to that. Yeah, yeah. el pecado original con la voluntad. Con But el- to answer the question, Romans 8. Pero para responder la pregunta, Romanos capítulo 8. Romans 8, verse 18 and following. Romanos 8, versículo 18 y lo que sigue. So Paul is saying here in the context that that we are children of God if we suffer with Christ, Pablo aquí está diciendo que somos hijos de Dios y realmente sufrimos con Cristo. and we suffer with Christ so that we would be glorified with Christ. Y sufrimos con Cristo, vamos a ser glorificados con Cristo. So just like he suffered and was then resurrected, the Christian goes through the same pattern of life, suffering and then resurrection. Así como él sufrió y fue resucitado, también el cristiano sigue el mismo patrón de vida, sufre y luego es resucitado. And then in verse 18, he talks about a much bigger idea of suffering. Y en el versículo 18 habla de una idea más grande acerca del sufrimiento. He says, I consider that the sufferings of this present time Pues en NIV dice, de hecho considero que en nada se comparan los sufrimientos actuales they're not worth comparing with the glory that is to be revealed to us. con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. And then notice verse number 19. Y mira el versículo 19. It says, for the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. La creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. So what is he saying? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? It's, again, verse 17. Nuevamente el versículo 17. That we are children, and if children, then we are heirs with Christ, Y si somos hijos, somos herederos de Dios. con provided we suffer with him, that we might be glorified with him. Si sufrimos con Él para que seamos glorificados con Él. So the creation is waiting for the resurrection of the children of God. La creación está esperando la resurrección de los hijos de Dios. And the question is why? Y la pregunta es ¿por qué? So verse 20. Versículo 20. For or because the creation was subjected to futility, Pues fue sometida a la frustración, not willingly, but because of him who subjected it in hope. no por su propia voluntad, sino por la de aquel que así lo dispuso. So the creation didn't choose to be in a fallen state, La creación no escogió estar en un estado caído, but it's God who subjected it. pero fue Dios que lo sujetó But he did so in hope. y lo hizo en esperanza. And then again, verse 21. Nuevamente el versículo 21. That the creation itself will be set free from its bondage to corruption De que la creación misma de ser liberada de la corrupción and obtain the freedom of the glory of the children of God. para así alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. So
Adam sinned and he subjected not just the human race but the whole world to futility. Adán pecó, pero no solamente sometió a sí mismo el pecado, pero a toda la humanidad hacia la futilidad. And God allowed the whole creation to enter into this state of futility so that it would be in hope. Y Dios permitió que toda la humanidad fuese puesta bajo esta futilidad en esperanza. So it too is in bondage to corruption. Say again. The creation is all itself in bondage to corruption. Y la creación misma está en una atadura de corrupción. And then he says in verse 22, Luego dice el versículo 22. for we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. So then he goes on to talk about not just the groans of the creation, but the groans of the Christian and the groan of the Holy Spirit. Y no solamente habla acerca de los gemidos de la creación, los gemidos del cristiano, pero también del Espíritu Santo. So in reality, when we talk about total depravity, Y en realidad estamos hablando de la depravación total. it's not just the depravity of human beings, but the depravity of the whole creation. No solamente hablamos de la depravación de los seres humanos, pero también de toda la creación. And so, just like the believer is going to be resurrected and saved, Así como el creyente va a ser resucitado y salvado. Paul is saying here, just like Revelation 21 says, that the whole creation is going to be glorified and renewed. El apóstol Pablo está diciendo que, al igual que en Apocalipsis 21, toda la creación va a ser glorificada y renovada. So when we see our Jehovah's Witnesses friends standing out here, Cuando vemos a nuestros amigos testigos de Jehová parados allá afuera, isn't one of their big doctrines is that the hope of the Christian is not heaven, but the new heavens and new earth, right? no es una de sus doctrinas que la esperanza del cristiano no solamente es los nuevos cielos y la nueva tierra, pero Isn't that one of their big sales pitches? no es uno de esos puntos de venta esos que hacen ellos. All their magazines are about how it's going to look, the cartoons and the Todas sus revistas son que cómo se va a ver, sus caricaturas que ellos ponen ahí. Now, I think one of the reasons why people are attracted to that is because so many Christians don't believe that. Y yo creo que una de las razones por las cuales ellos están tan atraídos a esto es porque muchos de los creyentes no lo creen. Too many churches and Christians believe in the rapture and that Christians are just going to go, be with the Lord. Muchos creyentes en las iglesias creen en el rapto y que van a estar un día en el cielo con el Señor. And then they come back down with Jesus and they fight the battle of Armageddon. Y luego regresan aquí con Jesús, pelean la batalla del Armagedón And then Jesus destroys everything. y Jesús destruye todo. And then we're with the Lord, seemingly floating on clouds. Y luego vamos a estar con el Señor flotando en las nubes. Revelation 21, Romans 8 teach us that God is going to resurrect the creation just like He resurrects us and just like He resurrected Jesus. Apocalipsis 21 y Romanos 8 nos muestra de que Jesús va a resucitar a la creación así como hizo con Jesús. So I guess we have to wait Y a nosotros también. for the eschatology class. But if I teach that class, then we'll explain that passage in some detail. Si le llego a enseñar la clase de escatología, bueno, tenemos que esperar, pero si no se la voy a enseñar con detalle. But it's not the new heavens, new earth are not. God is not going to annihilate this creation and make a brand new one. He's going to resurrect a new one out of the old. No es que Dios va a aniquilar esta creación para hacer una nueva, sino que Dios va a resucitar una nueva de la vieja. So, we talk about total depravity and sin, right? We can so focus on what it means for the individual Christian that we can forget the bigger implications. Sí, pero a veces nosotros nos enfocamos tanto en la depravación total y en el pecado original y en nosotros que a veces olvidamos las implicaciones que tiene sobre la creación. Other questions? ¿Otras preguntas? Okay, let me answer one. Let me one more topic, and then we'll take a break. Permítame hablar de un tema más y luego tomamos un descanso. So, how is Adam's original sin passed down to us? ¿Cómo es que el pecado original de Adán se ha transmitido hacia nosotros? And the Belgian Confession 14 says again. Y la confesión belga, el artículo 14 dice nuevamente, Says, nevertheless, it, meaning original sin is not imputed to God's children for their condemnation, but is forgiven by His grace and mercy. el pecado original no ha sido imputado a la... Can you repeat that again? Yeah, it's original sin is not imputed to God's children for their condemnation, but is forgiven by His grace and mercy. It's somewhere in the middle, I think. Yeah. Find it. Chapter 15.
Bueno, el pecado original no ha sido imputada Yep. En los hijos de Dios. Perdón. Let me read it. Yeah. Dice, Just the first line. sin embargo, el pecado original no es imputado a los hijos de Dios para su condenación, pero es perdonado por su gracia y misericordia. So as with all choices in life, sin never just affects the person who commits the sin. Así como todas las decisiones en la vida, el pecado no solamente afecta a la persona que comete el pecado. And sin has consequences for the broader human community. El pecado tiene también consecuencias para la humanidad completa. And as we looked in Romans chapter 5, it's been passed down to us. Y como vimos en Romanos capítulo 5, ha sido transferido hacia nosotros. And we saw this already, but Adam and Christ are representatives, Y ya vimos esto, pero Adán y Cristo son representantes. and what they did affects others. Y lo que ellos hicieron afecta a los demás. Paul says again and again in Romans 5 that the curses of eternal death come through one man. Y Pablo dice una y otra vez que las maldiciones vienen a través de un hombre. So, verse 12, sin came into the world through one man. Versículo 2, el pecado entró a la humanidad por medio de un hombre. Verse 15, many died through one man's trespass. Verso 15, muchos murieron por la transgresión de un solo hombre. Verse 16, the judgment following one trespass brought condemnation. Versículo 16, el pecado que llevó a un juicio trajo condenación. Verse 17, because of one man's trespass, death reigned through that one man. Y luego el pasaje que dice que por la transgresión de un hombre, el pecado pasó a toda la humanidad. Verse 18, one trespass led to condemnation for all men. Versículo 18, un pecado llevó a la condenación a todos los hombres. And finally, verse number 19, Y luego versículo 19, by the one man's disobedience, the many were made sinners. porque es por la desobediencia de uno solo, los demás fueron hechos, perdón, por la obediencia de uno solo. So the question is how? How is it passed down? La pregunta es cómo se transfiere esto. In the early church, there was a man, a famous preacher named Pelagius. En la iglesia temprana había un hombre famoso llamado Pelagio. Have you heard of him, Pelagius? ¿Han escuchado a Pelagio? What did he say about the relationship between Adam's sin and the rest of humanity's sin? ¿Qué fue lo que él dijo acerca de la relación del hombre con Adán y el pecado de ellos? Why do human beings sin, according to him? De acuerdo a él, ¿por qué es que los seres humanos pecan? Por imitación. By imitation. By imitation. Yeah, by imitation. So, Por imitación. do we say that we sin only because we imitate Adam's sin? Entonces nosotros decimos también que pecamos porque imitamos el pecado de Adán. We do imitate Adam's sin, but that's not it. That's not all there is. Sí, imitamos el pecado de Adán, pero no es todo. Most importantly, his sin is imputed to us. Lo más importante es que su pecado ha sido imputado hacia nosotros. So to impute something is to attribute something from someone to someone else. Imputar algo es To attribute. atribuirle algo de alguien a alguien más. And that comes from a Latin verb imputare, Y eso viene del verbo latín imputare. and it means to enter into the account. Y significa entrar en la cuenta o a la So, cuenta. so to impute something is to give or to credit it to someone else. Así es que imputar significa ponerle el crédito de alguien a alguien más. So my son, I mentioned last night, I think my son plays college basketball, and I sent him $100 on DoorDash. Anoche, bueno, les hablaba de mi hijo que juega basquetbol y ayer yo le mandé $100 en DoorDash. He's really tall, so he gets hungry. Él es muy alto, así es que como él juega baloncesto, se pone hambriento. He's 6'11", so yeah, he's huge. Mide 6'11". He's giant. Es un gigante. Yeah. So He must eat a lot. he does eat a lot. He eats a lot. Él come mucho. He eats his scholarship, and he also needs more food. So yeah. Aparte de que ocupa su escolaridad, también come mucha comida. The $100 in his DoorDash, he didn't do it. He didn't work for it. He didn't earn it.
You know, it's money that I put into his account. Los $100 que yo le di para comida no lo ganó, no trabajó para ellos, fue algo que yo le regalé en su cuenta. So, in the same way, God in Scripture reveals to us that He imputes the sin of Adam, He imputes that to our account. De la misma manera, Dios nos muestra que el pecado de Adán lo imputa hacia la humanidad. And in Romans chapters 4 and 5, Y en Romanos capítulo 4 y 5, Paul uses the Greek verb impute 7 different times. el apóstol Pablo usa el verbo imputar 7 veces. Just as Christ's righteousness is imputed to us, Así como la justicia de Cristo también es imputada hacia nosotros and it's imputed apart from anything we've done. y es imputada aparte de cualquier cosa que nosotros hayamos hecho. In the same way, Adam's sin has been imputed to us, De la misma manera, el pecado de Adán ha sido imputado a nosotros, apart from our actually committing the same sin. aparte que nosotros hayamos cometido el mismo pecado. So it's not just or merely a matter of imitating Adam's sin. No es meramente una cosa de imitar el pecado de Adán. It's not just that we as Adam's children make the same mistakes as our dad, No se trata de que nosotros como hijos de Adán hacemos los mismos pecados de nuestro padre, but when we're born, that sin has been credited or imputed to our account. pero cuando nacemos ese pecado ha sido imputado, acreditado a nuestra cuenta. And that Belgian Confession says this about Pelagius. Y luego la confesión belga dice esto acerca de Pelagio. It says, therefore we reject the error of the Pelagians. Por lo tanto, rechazamos el error de los pelagianistas. And when it says reject, it says damnanus. Cuando dice rechaz, dice damnamos. So it's a very strong verb of condemnation. Es una palabra que decir como condenamos. Why would we speak so harshly against the idea that we merely imitate Adam's sin? ¿Por qué condenaríamos tanto la idea que simplemente imitamos el pecado de Adán? And this is like 1,600 years ago. Does it really matter? Y esto es algo de hace 1600 años atrás. Tal vez no importa mucho. So what's the importance and the significance of saying that we reject the error of the Pelagians? ¿Cuál es la importancia de decir que rechazamos el error de los pelagianistas? Any thoughts? ¿Algunos pensamientos? ¿Unas ideas? Bueno, ¿Sí bien? el hombre es esencialmente bueno. Que the man is essentially good, it says. No, because then we didn't have original sin or like you're saying, including original sin. Now then we don't need Christ at all. That's right. No porque no necesitaríamos a Cristo. No. So, Para That's nada. what that's what they denied, no. the original sin. Por eso es que Yes. tenían el pecado They said original. no, we don't need Christ because we're the ones Yep. that could help us. Yep. So if we say original sin is just a bad example, and then we follow the bad example, we'll say the same thing about salvation, that Jesus lived a good life, He died to show us God's love. Si decimos que entonces lo mismo que simplemente seguimos un mal ejemplo y por lo tanto hacemos lo que hemos aprendido de ese mal ejemplo, entonces vamos a hacer lo mismo con la salvación, ¿no? Vamos a rechazarla de la misma manera. And so then we'll end up basically becoming our own Savior. Y prácticamente nos vamos a convertir en nuestros propios salvadores. So now Entonces, there are lots and lots and lots of Pelagian preachers in our world. ahora hay muchos predicadores pelagianos en nuestro tiempo. They probably never even heard of Pelagius. Tal vez nunca han escuchado de Pelagio, They probably don't even know what they're saying. ni siquiera saben lo que están diciendo. But men like Joel Osteen, right? Pero hombres como Joel Osteen, ¿no? And probably lots of evangelical pastors. Y tal vez muchos pastores evangélicos who they don't want to sound harsh. They don't want to scare people away. no quieren oírse duros, no quieren espantar a la gente. But again, if we say something about Adam because he represents in the same way that Christ represents, then we end up saying similar things about Jesus. Pero nuevamente, si decimos algo de Adán y la manera en que nos representa, también vamos a terminar diciendo cosas parecidas en cuanto a Jesús. It's like cracking that door open and letting somebody in here to steal and take stuff, Es right? como abrir la puerta de este lugar y permitir que alguien venga y robe cosas de este lugar. So we open the door for us to do our own salvation, basically. Si abrimos la puerta a eso, es como que si abriéramos la puerta para nuestra propia salvación. So we'll take a pause unless you have any questions briefly.
Algunas preguntas antes de... And that's why they use the type of music you were talking to, because that reflects on the false gospel they preach. Dice Like, oh que- yeah, God is gonna heal you, and God is gonna give you this much money, and God will never let you suffer. And then they play Yeah. this music saying, oh look at this is how God is to you. Sí. Yep, yep. So Yeah. they prepare them. When I was a Pentecostal, I never heard anyone utter a prophecy that was anything negative. It was always positive. Cuando Happy, era right? pentecostal nunca Yeah. había escuchado una profecía de algo negativo, todo era positivo. God loves you, God's going to heal you, God's going to give you some money this week, Te va a dar dinero esta right? semana. It was never repent of your sins. Nunca era te arrepientes de tus pecados. That's what a prophet of the Old Testament said. Esas son las profecías, not que the, dicen las not, profecías not, del the, Antiguo not the modern day Testamento, prophets. So, no los profetas modernos. okay, well, let's take a break. Bueno, tomaremos un descanso. ¿Cómo se llama?